Paso a la emergencia. ¿Qué es una emergencia? ¿Qué es una emergencia? Le decimos tanto emergencia, urgencia. ¿Me escuchan bien? ¿Se hablo así o hablo muy bajo? ¿Ya? Muy duro. ¿Sí? Bien. ¿Qué es una emergencia? Médica o no médica. Porque también cuando uno empieza a pensar en infecciones y emergencias, dice enfermedades emergentes. Pero no es el tema, ¿no? Emergencia sobre todo es una situación que requiere una acción inmediata. ¿Sí? Entonces, tenemos que pensar en la práctica diaria qué nos pasa con esto, de las emergencias y de las acciones inmediatas y cuáles son nuestras posibilidades reales de tomar acciones inmediatas. Porque a veces deberíamos hacerlo y no lo hacemos, a veces no podemos, a veces no nos damos cuenta. Y la infectología tiene, ustedes saben que la infectología es la especialidad más importante, y aparte de ser la especialidad más importante tiene un montón de ribetes y de cosas, y uno podría replantear qué es la emergencia. Pero sí uno podría decir que hay ciertas entidades que merecen, tal vez más que otras, por el riesgo que conllevan, una acción inmediata, como decíamos recién, de la definición de la emergencia. Y acá hay una probable clasificación y uno podría discutirla y podría decir, bueno, faltan algunas y sobran algunas. Bueno, probablemente sí, ya el tema de la emergencia infectológica por ahí está un poco pasado. Pero podríamos, hay clasificaciones, me pareció esta sencilla y es interesante también plantear en clínica quirúrgica, meningitis, meningoencefalitis herpética, sepsis, infecciones en pacientes esterilizados, endocarditis, neutropenia, endoftalmitis, y las quirúrgicas, que están del otro lado, absceso epidural, endocarditis protésica, infecciones necrotizantes de piel y partes blandas. Ahora, si ustedes tienen ganas, vamos a charlar un poco, porque si hablo yo solo me plomo. ¿Por qué clínico-quirúrgicas? ¿Y por qué clínico? ¿Cuál es la diferencia entre estas entidades? Porque algunas necesitan, aparte del antibiótico, acompañamiento quirúrgico para resolverlas. Claro. Como la endocarditis. Ni siquiera tendría muy bien, claro. Vegetación y todo eso. Sobre todo el acceso epidural. Tienen que drenarlo. No escucho mucho, pero escuché lo que dijeron allá, que claro, la acción que tenemos que tomar, en algunos casos, es quirúrgica. Y no tanto el tratamiento antibiótico, ¿no? Y eso es importante muchas veces desde el punto de vista infectológico. A nosotros nos pasa en la práctica de ciertas especialidades quirúrgicas, ciertos cirujanos que siempre nos quedamos un poco antibióticos primero, y muchas veces la emergencia es quirúrgica. Y muchas veces se confunde el tema del tratamiento antibiótico con la cirugía, cuando sabemos que el tratamiento antibiótico solo no nos va a alcanzar. Entonces, por ahí esta definición tiene esa visión que puede ser interesante. Nosotros, si vamos a hablar de todas estas cosas, vamos a estar hasta mañana y no tenemos ni ganas ni tiempo, nosotros, y no es el objetivo. Entonces, rápidamente me pareció interesante pensar todas estas entidades y ver cuáles son las emergencias y cómo lo podemos encarar. La meningitis bacteriana, todos la conocemos. Es importante, puse esta diapositiva para pensar que es una emergencia, pero tiene peor pronóstico en pacientes añosos, en inmunocomprometidos, en pacientes que tienen convulsiones y en pacientes que tienen alteraciones de conciencia, ¿no? Son las cosas que nos tienen que hacer pensar que estamos ante una situación de peor pronóstico. La presencia de rash, la presencia de ataxia, la tos y pérdida de peso, uno podría pensar ya en una entidad más crónica, y la posibilidad de complicaciones sistémicas, como el shock, ¿no? Sobre todo la sepsis, el shock séptico y algunas complicaciones a distancia, la sepsis. Mal pronóstico, otra vez, edad avanzada, presencia de arteritis y sinusitis, que no haya rash, bajo Glasgow, taquicardia, los hemocultivos positivos, eritrosedimentación elevada, trombocitopenia
bajo recuento de leucocitos. Cuando recibimos ya los resultados del laboratorio, por ahí se nos pasó un poco el tiempo, ¿no? Rápidamente todos sabemos que hay que hacer una meningitis. Todos sabemos rápidamente que lo que tenemos que hacer es ver si podemos hacer una punción lumbar. Pero también tenemos que ver si el paciente tiene foco neurológico, tiene edema y podemos hacer esa punción lumbar. Hay mucha discusión sobre cuándo tenemos que contraindicar una punción lumbar o no hacerla ante la sospecha de edema y posible complicación. Es muy discutido, pero en realidad tenemos que tratar, si tenemos sospecha de edema intracraniano, hacer una tomografía, ver si no hay probabilidad de complicaciones y después hacer la punción lumbar. Lo que tenemos que hacer rápidamente, obviamente después de tener la punción lumbar, es medicar al paciente, ¿sí? Claramente esta es una emergencia y no puede esperar. Otra de las cosas, cuando decimos medicar, decimos antibióticos y decimos corticoides. Todo esto lo sabemos, pero es muy importante saber que, como voy a mostrar más adelante, el tiempo de tratamiento de todas las infecciones graves está directamente relacionado con el pronóstico. El tiempo de tratamiento y la elección del tratamiento antibiótico está directamente relacionada con la evolución. Por eso es muy importante dos cosas. Digamos, me voy a ir por las ramas, pero no importa. Es muy importante el diagnóstico. Ustedes saben que hay toda una tendencia de uso adecuado de antimicrobianos, PROA y todo eso que está de moda y está buenísimo y hay que hacerlo y hay que saberlo y hay que cumplirlo. Pero ahora estamos pasando al stewardship en diagnóstico. No es el caso de la meningitis bacteriana, que todos sabemos que hay que hacer una punción lumbar. Y todos tenemos que trabajar en un lugar donde podamos hacer una punción lumbar y tener el resultado ya, ¿no? Pero también todos tenemos que saber qué tratamiento empírico tenemos que poner. Y en este caso estamos hablando de la meningitis bacteriana y todos sabemos, creo que por ahí hay una diapo donde están los términos más comunes, todos sabemos cuáles son y todos sabemos cuáles son los antibióticos que hay que usar y si no lo saben lo leen. Pero lo importante es poder hacer el diagnóstico rápido. Si yo acabo de decir que tenemos que hacer un ATAC para ver si el paciente tiene edema y posibilidad de complicaciones, vamos a hacer una PL, tenemos que tener un ATAC. Porque si no la tenemos, hay lugares de este país, de esta ciudad, y cerca de acá, donde todavía los tratamientos empíricos que se usan son muy generales para cubrir un montón de cosas porque no tenemos la posibilidad de diagnóstico. Entonces es muy importante que tengamos la posibilidad de hacer un diagnóstico rápido y poner un tratamiento efectivo rápido, ¿sí? Y si vamos a poner tratamiento empírico, una de las bases de la antibiótico-terapia en general es conocer la epidemiología. Y la mayoría conocemos la epidemiología de las infecciones de la comunidad. Esto, la meningitis bacteriana, todos sabemos que está el neumococo, el meningococo, la posibilidad de la listeria, todos lo sabemos. Pero todos sabemos cuáles son los gérmenes que tenemos en nuestros lugares de trabajo. Todos sabemos cuando tenemos una infección intrahospitalaria cuáles son los tratamientos empíricos que tenemos que usar, antibióticos. Eso es parte de PROA y eso es parte del tratamiento rápido de las infecciones severas que tenemos que conocer. Hablando de meningitis, entonces claramente lo que tenemos que hacer es actuar, tenemos que hacer una punción lumbar y tenemos que, ante la sospecha del citoquímico con características de infección bacteriana o alguna sospecha clínica, iniciar un tratamiento empírico rápido. ¿Hay algo más que podamos hacer con las infecciones del sistema nervioso central? Después al final tengo otra diapo por ahí. Pero con meningitis bacteriana entonces el tema es claro, sabemos que es una emergencia, sabemos que no podemos esperar, sabemos que tenemos que hacer los cultivos rápidos, sabemos que tenemos que hacer hemocultivos, a todos los pacientes que sospechamos infecciones rápidas tenemos que hemocultivarlos y también cultivar el foco, en este caso la punción. Me parece que mucha vuelta acá no hay. Y saber rápidamente cuál es el antibiótico y el corticoide. Saben que el tratamiento de la meningitis bacteriana es antibiótico más un corticoide, que probablemente sepan el fundamento, pero el fundamento es que la lisis bacteriana causada por el tratamiento antibiótico lo que causa es más fenómeno inflamatorio, entonces el corticoide previene eso y mejora el pronóstico, ¿sí?
me parece que no hay mucha vuelta con la meningitis bacteriana. Y otra de las emergencias infectológicas e infecciones del sistema nervioso central son las meningoencefalitis. Y esta es una discusión frecuente en la práctica, aunque parezca que no. La meningoencefalitis es un poco más difícil de sospechar. Y uno podría decir, bueno, son pacientes que tienen síntomas neurológicos, alteración del estatus mental, por ahí no signos tan claros como los signos meningios de la meningitis bacteriana, pero tenemos la sospecha clínica, es más difusa, los punzamos, y la meningitis bacteriana y la meningoencefalitis viral se juntan en un momento, ¿no? Son las consultas habituales. ¿Qué tiene el paciente? Puede tener meningitis viral, puede tener meningitis bacteriana. Ustedes saben que las características de los líquidos cefalorraquídeos no son tan relacionadas, ya aprendimos eso con el tiempo, que muchas veces la meningitis bacteriana, sobre todo las severas, muchas veces al principio no tienen reacción inflamatoria, ni siquiera presencia de neutrófilos aumentados en el líquido cefalorraquídeo al principio. Entonces llega ese momento que no sabemos si son bacterianas o virales. Por ahí estamos en la misma situación. Entonces, otra vez, lo que tenemos que hacer es hacer un diagnóstico como corresponde y rápido. ¿Podemos hacer un diagnóstico rápido en las meningoencefalitis virales? La verdad que no. No hay a esta altura un tratamiento, un gram o un directo como deberíamos tener todos los que trabajamos y hacemos funciones lumbares. Un gram y un directo. Para virus eso no hay. Hay que hacer PCR y la PCR lleva tiempo, pero lo tenemos que sospechar. Ahora hay una consulta que es habitual y que uno dice, tantos años y siguen preguntando lo mismo, todos seguimos preguntando lo mismo y pensando lo mismo. ¿Cuál es la meningoencefalitis viral en la que podemos actuar? En la que si viene un juez y nos dice, señor, ¿usted sospechó meningoencefalitis viral y no hizo nada? Y se murió el paciente. Herpética. ¿Por qué? Porque el virus herpes es el único virus, a priori, uno puede hilar más fino, pero es el único virus que da una entidad de este tipo que es tratable. Por lo tanto, esta emergencia lo que requiere es un tratamiento rápido con un antiviral, que es la ciclovir, que es para la meningoencefalitis herpética. ¿La podemos distinguir rápido? Bueno, hay imágenes que hacen sospechar que un cuadro de meningoencefalitis sea herpética o no, pero tiene una sensibilidad y una especificidad limitada. Lo que tenemos que hacer, diagnóstico y tratamiento. Diagnóstico, pedir la famosa PCR para herpes en líquido cefalorraquídeo, que parece una perogrullada, pero muchas veces nos encontramos en la situación de que no pasa. Entonces, siempre que vamos a tener una situación como esta, de sospecha de meningoencefalitis, tenemos que tener el diagnóstico de la infección viral, herpética en este caso, y el tratamiento. ¿Y por qué? Porque después los pacientes terminan tratados 21 días con aciclovir, sin PCR, ¿no? Entonces, diagnóstico y tratamiento. Diagnóstico rápido y adecuado y tratamiento adecuado. ¿Hay algo más que nosotros podamos usar en el líquido cefalorraquídeo que tenga que ver con saber si lo que tiene el paciente es bacteriano o viral? Bueno, está el tema de los biomarcadores y la procalcitonía, que al doctor le encanta, le gusta mucho, está muy bien, no es malo. ¿Tiene papel? ¿Tenemos algún biomarcador que nos puede ayudar en la decisión o la definición o la orientación diagnóstica para el tratamiento rápido? La verdad que los biomarcadores no es tan fácil conseguirlos rápido. Pero si tuviéramos la posibilidad, hay algunos ya trabajos que hablan de una tendencia de un umbral de 0,5 para diferenciar bacteriana y viral. Es algo que todavía hay que desarrollar un poco, pero los biomarcadores empiezan a tener una función importante en esta toma de decisiones, como para tener el dato. Y la otra entidad a nivel del sistema nervioso central, que es una urgencia o una emergencia, es el absceso epidural. ¿Sí? Ahí tenemos un dibujito muy lindo, que es la infección que ocurre entre el espacio vital de la dura madre y el cráneo, y tenemos
la posibilidad de complicaciones severas y muerte rápida. Por lo tanto, es una urgencia quirúrgica. ¿Sí? Tenemos que aprender a distinguirla rápido y sospecharla rápido en el paciente con fiebre, náuseas. Generalmente no tiene otros síntomas neurológicos y hay que pensarlo sobre todo cuando es secundario a trauma o a neurocirugías, cuando tenemos traumas o neurocirugías previas. Los gérmenes son en general los mismos de siempre, con el agregado de los anaerobios y muchas veces son polimicrobianos. Decíamos que generalmente son secundarias a traumas de cirugía. Existe la posibilidad de la vía hematógena y hay factores predisponentes, como todas las infecciones en realidad tienen factores predisponentes. Entonces el tema es medio difícil hacer el diagnóstico clínico de un absceso epidural, y el tema de la emergencia infectológica y de nombrarlo acá, que hay que sospecharlo. ¿Sí? Hay que sospecharlo en los pacientes que tienen síntomas neurológicos que no quedan muy claros si tienen signos meningios o no, que tienen alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Hay que tener imágenes rápidas para descartar la presencia de un absceso epidural que requiere cirugía urgente. ¿Sí? Lo que dijeron antes y lo que dijimos, el tratamiento sí es antibiótico, pero el tratamiento es quirúrgico. Hay que pensar siempre, llamar rápido al cirujano y decir: cirujano, hace algo porque se nos va a morir el paciente y con el antibiótico solo no nos va a alcanzar. Es muy importante las urgencias quirúrgicas, pasan todo el tiempo. Y muchas veces no tenemos la disponibilidad ni tenemos la lucidez y la rapidez para actuar en ese sentido. ¿Qué pasa con los pacientes asplénicos? Sabemos que los pacientes asplénicos tienen alteraciones inmunitarias y sabemos que hay aumento de incidencia de infecciones severas en pacientes asplénicos. Sí. Mirá, el motivo del drenaje del absceso, ¿cuál te parece que es? ¿Cuál sería? Mirá, sí, en realidad uno siempre va a pensar que cuando vos tenés un absceso hay que drenarlo. Eso es un viejo axioma en el dogma infectológico. Y en realidad después viene el paciente y vemos la situación. Cuando el riesgo, ¿cuál es? Si no se drena, que el absceso crezca, que comprima y que traiga complicaciones muy severas. Entonces vos tenés que estar muy seguro que es un absceso que no tiene esas características y que lo vas a poder controlar. Porque puede ser, es una emergencia. Entonces si vos ves, si viene un neurocirujano y te asegura que no va a pasar nada, y vemos, es muy frecuente el tema de los abscesos en general y de ver qué pasa si se drenan versus no. Los cirujanos a veces son conservadores. Tenés un absceso en el sistema nervioso central que te puede hacer un fenómeno de compresión importante. Entonces, la respuesta es: hay que drenar los abscesos. ¿Sí? Ahora, si tenés un absceso muy chico y vos decís vamos a dar un día más y vamos a ir viéndolo y estar viéndolo de muy cerca y dándole la chance de que se reabsorba solo con un tratamiento antibiótico que no es tan frecuente, podemos esperar, pero tenemos que estar muy pendientes de la situación porque son complicaciones que hay que actuar rápido. ¿Sí? Entonces, uno separa de las situaciones siempre con una persona adelante, que es el paciente. Entonces, todo tiene su costo y todo tiene su beneficio. Entonces hay que ir evaluándolo. ¿Sí? En general, para resumir y no irse mucho por la rama, los abscesos se drenan. En general, los abscesos se drenan. Y si no se drenan, hay que mirarlos muy de cerca. ¿Sí? Pero esta es una emergencia. Entonces, ante el mínimo signo de compresión, hay que drenar. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Seguimos? Hace calor acá. Hablábamos de los pacientes plebistomizados, ¿o no? Con asplenia funcional o post-plebistomía. Sabemos que hay un mayor número de incidencia de infecciones severas en estos pacientes.
la mayoría son secundarias al neumococo, pero también hay hemófilus, monococo, etc. Entonces son pacientes en los cuales las infecciones en general son una emergencia. Quiere decir hay que actuar rápido. ¿Y qué quiere decir actuar rápido en este caso? Tratamiento inmediato antibiótico. ¿Sí? Muchas veces se nos pasa de largo este tema. Y cuando un paciente está esplenitomizado con una esplenia funcional, el tratamiento antibiótico en este caso es una emergencia. ¿Sí? Hay una diferencia significativa en la evolución y en la mortalidad de los pacientes asplénicos que se trataron inmediatamente y quienes no. De hecho, los pacientes esplenicomizados, además de las vacunas que están puestas ahí, que hay que indicárselas, hay esquemas de antibióticos diarios preventivos. El concepto de tratamiento antibiótico preventivo es muy discutible y hay que ver en qué situaciones, salvo las profilaxis quirúrgicas, pero en este caso se considera, hay una corriente que indica a todos los pacientes esplenicomizados antibióticos preventivos, pero sí la alarma. Los pacientes esplenicomizados tienen que tener la alarma de que ante la mínima duda tienen que tomar antibióticos. Y este es el único caso que uno podría decir eso cuando estamos tratando de que la gente no tome antibióticos si no tiene indicaciones. Esta es una de las causas en las cuales tomar antibióticos muy rápido es la conducta que hay que tener. ¿Sí? Obviamente que estamos hablando de autotratamiento y opciones vía oral, excepto que el paciente, primero hay que saber reconocer cuando el paciente tiene que concurrir rápidamente a la atención, que es cuando tiene fiebre persistente, ¿no? Si tiene un pico febril, toma antibiótico, el segundo pico febril tiene que ir a la guardia, hay que conjuntivarlo y hay que darle tratamiento intravenoso rápidamente, ¿sí? Y la otra son los neutropénicos febriles. Seguimos. Todos conocemos, todos creo que tuvimos neutropénicos febriles, es un tema, son pacientes inmunocomprometidos que tienen alta incidencia de infecciones y alta probabilidad de complicaciones severas y muerte. Por lo tanto, es otro de los casos en los cuales el tratamiento antibiótico es una indicación dentro de las primeras horas del diagnóstico de la fiebre, ¿no? Los pacientes neutropénicos, ustedes saben, la definición, si no la conocen, está ahí, de acuerdo al número de neutrófilos, menos de 500, fiebre más de 2 registros de 38, 1 de 38,2. Sabemos la definición y el paciente febril en este caso es una emergencia, porque sabemos que se puede complicar, entonces tenemos que actuar rápido. Y tenemos que conocer cuáles son los gérmenes que tenemos que tratar rápido, porque obviamente lo que vamos a hacer es tratamiento empírico. Sabemos que las infecciones bacterianas son las más prevalentes, pero también sabemos que no es fácil tener documentación bacteriológica en estos pacientes. Es importante también la clínica, y viene la trampa de decir que los pacientes neutropénicos tienen una clínica diferente, mucho más solapada y a veces inexistente. Es interesante también conocer la secuencia de aparición de posibles complicaciones, y ustedes todos conocen, creo, pero si no se los digo, la secuencia de tratamiento antibiótico, y esto tiene que ver con saber cómo se comportan las bacterias en general. Ustedes saben que el tratamiento antibiótico inicial en los pacientes inmunocomprometidos, sobre todo los neutropénicos, tiene que estar dirigida a qué gérmenes. No sé, lo dice ahí. Negativo. Negativo. No se escucha, pero vamos a pensar que sí, es lo que dijeron ustedes, los bacilos negativos. Claro, porque los bacilos negativos tienen la capacidad de tener una virulencia y una posibilidad de mortalidad mucho mayor y más agresiva. No es que el estafilococo no la tenga, pero el estafilococo generalmente tiene un comienzo un poquito más subagudo y da la chance de esperar un poquito más. Los bacilos negativos no dan la chance de esperar un poquito más.
Por eso siempre la terapia inicial en los pacientes neutropénicos febriles tiene que estar dirigida a los bacilos negativos. Y entre ellos las pseudomonas, que lo tenemos como un germen hospitalario más, pero no, porque también es un germen que está en la comunidad, pero más en los inmunocomprometidos. Entonces, siempre tiene, y por último, como dice ahí al final, están las infecciones fúngicas invasivas. Entonces acá todos sabemos, creo, que hay un escalamiento en la antibiótico terapia en los pacientes neutropénicos febriles. Tal vez haya una diapositiva que lo muestre. Es importante en los pacientes neutropénicos estratificar el riesgo rápidamente y hay scores, etcétera. No vamos a hablar de eso, pero es importante saber que hay scores y que lo primero que tenemos que hacer es una estratificación del riesgo de estos pacientes, ¿sí? Y rápidamente tenemos que actuar. ¿Y cómo tenemos que actuar? Como en todas las infecciones, rápidamente tomar cultivos. Tomar cultivos. Y parece una perogrullada, parece una obviedad, ¿sí? Pero ustedes todos trabajan de esto. ¿Y cuántas veces se medica a un paciente que no se toma cultivo con antibióticos? Porque no hay bacterio, porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque tenemos mucho trabajo, digamos, las excusas válidas existen. Pero no debería. Siempre hay que tomar cultivos, porque si no, no sabemos lo que hacemos después. Hay que cultivar a los pacientes y después hay que tratar de encontrar el foco en el neutropénico y ver si podemos dirigir la toma de los cultivos al foco a partir de los hemocultivos. Y ver si tenemos que pedir imágenes. Repito, en los pacientes neutropénicos muchas veces la clínica es solapada y no es tan fácil encontrar un foco desde el punto de vista clínico. Y tampoco desde el punto de vista radiológico, porque justamente no vamos a ver la reacción inflamatoria que nos va a dar el cambio de imágenes, que nos va a hacer sospechar el diagnóstico. Entonces, hay varias conductas. En un paciente asintomático urinario, en un neutropénico, porque justamente todos sabemos que los síntomas de las infecciones son consecuencia de las reacciones inflamatorias, ¿no? Sin reacción inflamatoria es raro que tenga síntomas. La infección urinaria no es la excepción. Y todos sabemos lo que pasa con las infecciones urinarias, en general, que son la presencia de bacterias sin la infección, la bacteria sintomática, que tengo que tratar antibióticos, gran causa de mal uso de antibióticos, bla, bla, bla. Pero hay excepciones a eso. Una de las excepciones de no tratar la bacteriuria asintomática es en los inmunocomprometidos. Justamente ahí no me podés decir que es una bacteriuria asintomática porque no lo podés asegurar. Y en un paciente sin neutrófilos o con neutrófilos bajos, tenés el riesgo de no estar tratando una infección que después, digamos, también hay que pensemos que, decíamos, los pacientes neutropénicos es difícil que focalicen. ¿Y cómo es difícil que focalicen? Bueno, sí. Tenés un germen en la vía urinaria, germen único, siempre tenemos que pensar que está bien tomado la muestra, etcétera, etcétera. Tenés un germen, no podés no tratarlo, ¿sí? Bueno, los esquemas de tratamiento, hay posibilidades de los pacientes que tienen una estratificación de riesgo baja y que están contenidos y que están estables, pueden hacer un tratamiento ambulatorio en la casa con tranquilidad, pero si no, los pacientes los de alto riesgo tienen que recibir terapia endovenosa. ¿Cuánto tiempo y qué? Bueno, ustedes vieron que ahí yo les dije bacilos negativos, pipertazo, cefepime, meropenem, imipenem, bla, 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 bacilos negativos estamos tratando, ¿sí? Hay opciones en las que tenemos que tener en cuenta la sospecha de los cocos positivos y hacer tratamiento empírico inicial. Bueno, sí, cuando hay mayores riesgos de infecciones de estáfilo que lo habitual, que son infecciones de vía central, paciente con shock séptico,
documentación o sospecha de Staphylo aureus, colonización previa por Staphylo aureus, quinolonas previas con profilaxis, mucositis severa por aracé. En esos casos está indicado también comenzar con vancomicina, porque son casos en los cuales la probabilidad de que el estafilococo esté es mucho más frecuente. Entonces, en ese caso sí, la terapia empírica inicial tiene que cubrir también, o tratar también los cocos positivos. Y los antifúngicos, ¿cuándo empezamos con los antifúngicos? Decíamos que son infecciones que vienen después, en estos casos, que tardan más días en el desarrollo. Entonces, cuando nosotros tenemos un tratamiento instaurado ya con cobertura de bacilos negativos y cocos positivos, y el paciente sigue febril, sigue neutropénico y no resuelve la situación, entre el cuarto y el séptimo día está indicado empíricamente comenzar con antifúngicos, ¿sí? Siempre y cuando no tengamos cultivos. Cuando nosotros en el neutropénico febril tenemos cultivos positivos, tenemos que dirigir el tratamiento a los aislamientos que tenemos. ¿Cuánto tiempo? Ustedes saben que hay toda una tendencia con respecto al tratamiento antibiótico, el PROA, o sea, el uso responsable de antibióticos. De hecho, ayer se reglamentó la ley, la RAM en Argentina, cosa que está muy bien, está buenísimo. Hay tendencias nuevas sobre duraciones de tratamiento, días de tratamiento y tipos de antibióticos. Y con respecto a neutropenia febril, nosotros estábamos siempre acostumbrados a pensar que teníamos que esperar que se fuera la fiebre, subieran los neutrófilos, etc., para poder, obviamente sin cultivo, digamos, y sin foco claro, porque si no hay que tratar el foco, pero en ese caso podíamos suspender los antibióticos. Ahora la nueva tendencia es no esperar más que levanten los 500 neutrófilos. Hay trabajos que comparan tratamiento empírico y suspensión de tratamiento en pacientes afebriles, 48-72 horas con cultivo negativo, versus eso más esperar que suban los neutrófilos, y no hay diferencia significativa entre la evolución y la mortalidad. Esa es una nueva tendencia que probablemente aparezca en las guías próximamente. Un cuadrito de resumen, entonces ver si el paciente tiene foco clínico o no. Si encontramos el foco clínico, más fácil, tratamos el foco clínico. Si no lo encontramos, tenemos que hacer terapias empíricas, primero dirigidas a grado negativo, después ver paciente que tenga mayor riesgo para cocos, me voy. Y si el paciente está séptico o no, considerar también empezar contra cocos positivos y ver el tema de los antifúngicos y revisar el esquema de las 72 horas con los resultados. ¿Sí? Disculpe, tengo una duda con respecto al escalonamiento del esquema antibiótico, porque creo que muchos de nosotros evaluamos, digamos, un paciente que ya lleva 2 o 3 días con antibiótico y si sigue, digamos, persiste con fiebre, generalmente tendemos a hacer el escalonamiento antibiótico a 48 o 72 horas. Pero usted me decía ahí que eran 5 días. Tendemos a escalonar el antibiótico a las 48 o 72 horas. ¿escalonar a qué? Por ejemplo, El espectro. el espectro sea amplio. Agregar para cocos positivos. Por ejemplo, tengo un paciente con una neumonía tratada con pipertazo y a las 72 horas me persiste con fiebre. Lo que tendemos mucho es a colocarle meropenem, por ejemplo. Amigos, si el paciente tiene un rescate de un bacilo negativo productor de beta-lactamasa de espectro extendido, la piperacilina tazobactam no es útil en vivo. Entonces, no me escalen a pipertazo, escálenme, si está con pipertazo, que no sé por qué lo pusieron de entrada, es de céfalo de tercera a carbamento. ¿Sí? El pipertazo tiene otra utilidad, tiene cobertura contra anaerobios, etc.
Con respecto a lo que vos... Esperá que termine. El escalonamiento que vos decís está relacionado a pensar en la resistencia de los vacilos negativos que puede tener el paciente, ¿no? De la resistencia de los vacilos negativos que puede tener el paciente. ¿Estamos hablando de un paciente intrahospitalario o extrahospitalario? Intrahospitalario. Bueno, porque es otro tema, ¿no? El intrahospitalario depende de la epidemiología que vos tengas. Si vos tenés una epidemiología en tu lugar, donde las infecciones intrahospitalarias son por gérmenes productores de beta-lactamasa de espectro extendido, tal vez tengan que empezar con carbapeno. Pero pensar que vos tenés en la comunidad un paciente con un bacilo negativo, con resistencia a cefalosporina de tercera o a carbapeno, es muy difícil. Entonces sí, es verdad lo que vos decís, pasa lo que vos decís, pero cuidado con escalar pensando en la resistencia de los bacilos negativos y no pensando en agregar cobertura contra hongos positivos o hongos, ¿sí? El escalamiento de antibióticos en pacientes con infecciones por bacilos negativos es muy controvertido. Acaba de salir la guía de la ITSA que tiene 120 páginas. Hay mucha discusión de qué hacer con los gérmenes multiresistentes. Y entiendo que uno pueda pensar, bueno, tenemos una infección que sospechamos bacilos negativos, está con un antibiótico que probablemente no le esté pegando. Hay que tener, digamos, habría que pensar realmente si nosotros pensamos que tenemos una infección por un bacilo negativo que está subtratado, si no me apareció en el cultivo, habría que pensar muchas cosas. En realidad, el esquema es este. Bacilos negativos, cocos positivos y hongos, ¿sí? Hay bibliografía vieja, recuerdo que en una época se decía, bueno, cuando le vas a poner la banco al día 3-4, le subís la cobertura contra bacilos negativos también. Pero en realidad tendríamos que pensar en la epidemiología de donde estamos, ¿sí? Antes que eso. No estás muy de acuerdo, te noto que no estás muy de acuerdo. No, la pregunta es el tema de los días. El tema de los días. En realidad... ¿Por qué el quinto día? ¿Por qué el quinto día y no el tercero? Es la pregunta que hace él. Bueno. Ustedes saben que las convenciones son convenciones y uno no puede... Justamente hay toda una discusión de cuántos días duran los tratamientos antibióticos y está bueno porque hay un señor que se ocupa de eso en Estados Unidos que dice, bueno, nosotros damos 7 días o 14 o 21 gracias a Constantino, que fue el que inventó la semana de 7 días. Si hubiese inventado la semana de 8, podría ser 8, el 16, el 24. No hay nada muy claro. Uno tiene que ir viendo al paciente todos los días y viendo cuál es la evolución. Obviamente que si uno sospecha que el paciente tiene un germen que es resistente al tratamiento que le estamos dando, necesitamos cambiar el antibiótico. Y el tema, ustedes vieron que yo puse por ahí 4 o 7, ¿no? En un momento. Es variable. Tenemos que ir viendo al paciente. Son convenciones y tenemos que ir viendo al paciente. ¿Sí? ¿Vos querías decir algo? Sí, con respecto, digamos, cuando se tienen pacientes con neutropenia febril, generalmente se acostumbran a buscar aportaciones o colonizaciones de este tipo de pacientes a gérmenes multidrogresistentes. La mayoría son, digamos, KPC, EBR, SANR. Y generalmente, cuando están neutropénicos, mi pregunta es, ¿cuándo lo debería considerar yo con respecto a neutropenia febril? ¿Es siempre neutropénico febril o acorde al valor de neutropenia febril? Si hay algún valor de neutrófilos menos de 500 que estratifique con posibilidad de infección. No, menos de 500 el riesgo de infección está. Ahora, cuando hablamos de pacientes internados, colonizados, ahí ya estamos hablando de otro tema. Siempre nosotros sabemos que los pacientes colonizados con algunos gérmenes multiresistentes, sobre todo bacilos negativos, tienen mayor riesgo de hacer infecciones por ese germen, más o menos. Entonces ahí habría que pensar. Pero ahí ya, otra vez, estamos hablando de infecciones intrahospitalarias. Y en la infección intrahospitalaria, el tratamiento empírico inicial tiene que estar guiado por tu epidemiología. Entonces, si tenés pacientes colonizados por MBL, bueno, probablemente
hacer a un paciente que está con una emergencia sea ceftazidima, Dilatam, Mazastronam, ¿sí? Pero eso es hilar un poquito más fino y ya ir a las infecciones intrahospitalarias. Las infecciones intrahospitalarias dependen de la tecnología local. Si estás en una terapia, todo lo que tengas colonizado con MBL, obviamente que va a ser diferente, ¿sí? Sí, lo único que puedo agregar a lo que vos decís es que la pergil no es el hongo más frecuente en los neutrógenos febriles, sino la cándida. ¿Sí? Obviamente que sí, el pergilus hay que buscarlo, obviamente que es frecuente, pero por eso se hace la terapia empírica con equinocandinas o anfo en estos pacientes, que no te tratan, sobre todo las equinocandinas, la pergil, sino la cándida. Pero sí, es como decís. Y lo dijimos, ¿te acordás que dijimos bacilo negativo, después coco positivo, después terapia antimicótica? Es así, ¿sí? Sí, es lo que dijimos. Eso es lo que vos querías agregar. Entiendo. Sí, es verdad, lo habíamos dicho. Lo que pasa que también es verdad ese pensamiento de los colegas. ¿Qué pasa? Muchas veces que dice, bueno, tengo un paciente con hipertazo, sigue con fiebre, está neutropénico, no tengo cultivos positivos, le puse banco, sigue con fiebre, le puse caspofungina, sigue con fiebre, no tengo cultivo. ¿No será que tiene un bacilo negativo multiresistente? Que no está mal, pero no hay que olvidarse de este escalonamiento. Y si ya empezamos a hablar de pacientes internados es diferente, por eso es lo que yo le decía a ellos. Obviamente un paciente internado, sobre todo en una terapia, ¿no? Hay tantos gérmenes multiresistentes en todos lados, bueno, por supuesto que hay que pensar, ¿sí? Pero ya cambia el encare del paciente. Siempre cuando encaramos un paciente intrahospitalario o extrahospitalario es diferente, porque generalmente la epidemiología de la comunidad la conocemos bastante bien, en cambio la hospitalaria tal vez un poco menos. Entonces, si tenés un internado que se te pone neutropénico y te empieza a hacer fiebre y estaba hace 2 semanas internado, bueno, ahí tenés que pensar diferente, como todas las enfermedades hospitalarias. Pero siempre primero bacilo negativo, coco positivo y hongo por su tiempo de evolución y por su virulencia o posibilidad de fenómenos severos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguimos? No sé ya dónde está. Bueno, esto es lo mismo. Rápidamente seguimos con las emergencias de endocarditis, no sabemos lo que son las endocarditis, no nos vamos a meter en las endocarditis, solamente quiero decir una cosa.
sabemos que tenemos que hacer el diagnóstico de endocardititis rápidamente. La clínica en la endocardititis, ustedes saben que es muy importante, los criterios de riesgo, no lo sabemos. Pero es muy importante los hemocultivos y los hemocultivos rápido y 3. Acá sabemos que 3 es más que 2 y con 3 hemocultivos tenemos una sensibilidad del 90%. Y si esos cultivos son negativos y tenemos una alta sospecha de endocarditis, se repiten a las 24 horas. ¿Sí? Siempre teniendo en cuenta el grupo ASEC. ¿Se acuerdan del grupo ASEC? Los gérmenes fastidiosos. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que en las endocarditis los hemocultivos pueden tardar varios días en aparecer. ¿Sí? ¿Es una urgencia? El diagnóstico, antes de ir ahí, el diagnóstico y tener la disponibilidad en nuestro lugar en ese diagnóstico como corresponde, como un ecocardio como corresponde, recordando que el eco transtorácico tiene una sensibilidad de un poquito más del 60% y el transesofágico de más del 90%. Entonces, tendríamos que tener la posibilidad de hacer un transesofágico rápidamente para hacer un diagnóstico como corresponde. ¿Sí? No es fácil. Y la endocarditis, que es una emergencia en la que el paciente está séptico o con un cuadro severo. En esos pacientes está indicado empezar el tratamiento lo antes posible después de la toma de cultivos. Y en todos los demás casos podemos esperar. Siempre, para ir para el otro lado, una de las consultas frecuentes que nosotros tenemos en todos lados, en todos los lugares, es la fiebre. ¿No? El paciente tuvo fiebre. Y en las guardias, y a la noche le pusieron antibióticos porque tuvo fiebre. Tenemos que aprender a esperar, y tenemos que aprender a saber cuáles son las emergencias en las que no podemos esperar y cuáles son las entidades en las que la fiebre se baja con un antitérmico y podemos esperar los resultados de los cultivos y podemos dar la chance de hacer un tratamiento dirigido como corresponde. En el caso de la endocarditis, el paciente séptico, obviamente, con sospecha de una endocarditis aguda, ese es el paciente que no podemos esperar y tenemos que hacer tratamiento empírico rápidamente. Y también saber cuáles son las indicaciones quirúrgicas de la endocarditis. La endocarditis puede ser clínica, puede ser clínica quirúrgica. Y ustedes saben que hay endocarditis que necesitan resolución quirúrgica y también es una emergencia la resolución quirúrgica. Otra de las emergencias infectológicas son las infecciones necrotizantes de piel y partes blandas. Y la verdad que podríamos hablar mucho de esto, pero solamente les voy a decir que las infecciones necrotizantes de piel y partes blandas se curan con debridamiento. El tratamiento antibiótico sin debridamiento no es efectivo, no sirve. Y hay que tener una alta sospecha de este tipo de infecciones. No siempre van a crepitar, pero tenemos que tener es muy importante ver la vida, es una perogrullada, pero a veces no tanto, y ver la evolución y actuar rápidamente. El debridamiento quirúrgico es lo que da resultado favorable, si es que es posible, nunca el tratamiento antibiótico y nunca retrasar. Los debridamientos de este tipo de lesiones son conductas adecuadas y las posibilidades, los que lo vieron, lo saben, las posibilidades de complicaciones muy severas en muy corto plazo son muy reales. Acá están explicadas. Me parece que la idea no es meternos mucho en esto, solamente explicar esta situación. Siempre las lesiones necrotizantes de piel requieren debridamiento y siempre hay que evaluarlo y hay que hacerlo cuanto antes, si no la evolución no va a ser favorable. Y nos vamos a meter en sepsis en la última parte. No me voy a meter mucho en sepsis, pero solamente quiero decir algunas cosas. En realidad uno con sepsis puede evaluar un montón de cosas. Y los diagnósticos de sepsis, los scores y todas esas cosas que a algunos les gustan mucho, no nos vamos a meter ahí. Solamente vamos a decir que la mortalidad de la sepsis está en aumento cada vez más. Esto no iba ahí, pero no importa. Y que
paréntesis para el final porque ahí quiero resumir un poco todo lo que estábamos diciendo. Es muy importante, está probadísimo que el tiempo de inicio de antibióticos es fundamental para la buena evolución. ¿Sí? Siempre lo decimos, hay que iniciar el tratamiento cuanto antes, en las primeras 2 horas. Bueno, hay documentaciones, acá hay un metaanálisis que muestra claramente los pacientes con terapia adecuada, rápida versus retrasada o atrasada, y la mortalidad. El negro es la retrasada y el blanco es la terapia adecuada rápida, ¿no? Hay un tiempo en el tratamiento, una línea de tiempo en el tratamiento antibiótico, en la estructuración del tratamiento antibiótico de este tipo de infecciones, y ustedes ven, me gustó, este es un trabajo del año pasado, del anteaño, que me gustó mucho, que habla del tiempo de la terapia antimicrobiana en los pacientes de terapia intensiva. Y ustedes ven que la línea de tiempo del tratamiento empírico empieza en el segundo paso, identificación clínica en cultivos y empezar el tratamiento antibiótico. No podemos esperar más en los pacientes sépticos, ¿sí? Claramente. Y después viene el desescalonamiento, dirigir el tratamiento, etc. Pero es muy importante esto. Está claro, hay trabajos ya desde hace mucho tiempo que muestran el efecto en la supervivencia relacionado con el retraso o la velocidad de la instauración del tratamiento antibiótico. Por cada hora de retraso de inicio antibiótico apropiado aumenta más de 10% mortalidad bruta por cada hora. ¿Sí? Este trabajo, también ahí está la cita para los que quieran verlo, es muy interesante, del 2006. Y lo otro es la adecuación del tratamiento antibiótico. Siempre uso esto porque este dibujito porque me gusta, donde compara uso de antibiótico inapropiado y antibiótico apropiado. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Temprano, tardío, rápido, despacio? No. Quiere decir antibiótico apropiado o inapropiado. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver, estamos hablando de bacteriemia, estamos hablando de bacteriemia por focos positivos, bacteriemia hospitalaria, neumonía asociada a ventilador, bacteriemia por pseudomonas. Tenemos que conocer muy bien cuál es nuestra epidemiología para hacer un tratamiento adecuado rápido. Ustedes ven el rojo y ustedes ven el azul violeta, apropiado e inapropiado. Apropiado es que el antibiótico empírico que se le puso al paciente después era correspondiente a los rescates. Inapropiado era cuando no, cuando era equivocado con respecto al rescate que tuviera. La verdad que están ahí claramente los números de rendimiento de cada cosa. Esto es otro trabajo que muestra más o menos lo mismo en términos de supervivencia, ¿sí? En inmunosuprimidos, en pacientes con EPOC, en pacientes en diálisis. Ustedes saben que el tema, no voy a hablar de todo esto, voy a decirlo muy rápido, tenemos un tema muy complejo con la multiresistencia y también tenemos que cuidar los antibióticos porque tenemos ya muy pocas opciones para infecciones severas. Entonces es muy importante otra vez que todo el mundo tenga tasas y tenga epidemiología local para saber y empezar rápidamente la terapia empírica en las infecciones severas. ¿Sí? Es muy importante esto. El antibiótico correcto es, desde el punto de vista microbiológico, el que corresponda. Desde el punto de vista farmacológico, hay un tema en discusión muy grande que es qué tipo de antibióticos hay que usar. Y hay una discusión importante entre bactericida y bacteriostático. ¿Ustedes qué antibiótico usamos en infecciones severas? ¿Bactericida o bacteriostático? Bueno, es mentira. Ese es uno de los mitos que se está... El concepto de bactericida y bacteriostático tiene que ver con la concentración inhibitoria mínima y la concentración bactericida mínima, o sea, la concentración que alcanzan los antibióticos en los tejidos. Entonces, una buena dosificación, ya sea en tiempos, en intervalo, interdosis o en miligramos, en dosis, puede alcanzar una concentración en los tejidos que queremos que sea bactericida igual. Entonces, ese es un mito que no ocurre más. Ya sabemos que bacteriostático no es mejor que bactericida y vía oral no es peor que lo venoso, tampoco.
Esas son cosas importantes en las que se está trabajando mucho y hay que saberlo. Tenemos que saber si una droga concentra, dónde concentra, si es lipofílica, si es hidrofílica, concentración dependiente y tiempo dependiente, tiene que ver con la dosificación, cumplir las dosificaciones y tratar de eliminarlas un poco más, y ver el tema de la severidad de la enfermedad y las alteraciones que pueda tener el paciente que afecten la distribución. Entonces, tenemos que, en los pacientes con infecciones severas, tener estas ideas con respecto a los antibióticos. Tal vez es mucho pedir para los que estamos trabajando todo el día con el paciente todo el tiempo, pero es importante entonces actuar rápido, saber la epidemiología local y entender cuáles son las posibilidades diagnósticas rápidas que tenemos y si no tenemos buscarlas y de conseguir los tratamientos adecuados en forma rápida y concreta. Y creo que no tengo nada más, son las 7:07. Preguntas.